vamos a continuar con la siguiente parte de este curso de dinámica aplicada y vamos a ver lo que corresponde al sistema de muchas partículas. Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar pues lo más que podamos al respecto. Y pues bueno, tenemos el caso de la generalización de este sistema. Hemos visto hasta ahorita lo que ocurre cuando tenemos solamente una partícula y entonces lo que queremos hacer es generalizar para un conjunto más grande de partículas, ¿verdad? Entonces, sabemos que, como lo discutimos en la parte anterior, la segunda ley de Newton establece que la fuerza tiene dos contribuciones importantes. Estas dos contribuciones tienen que ser las contribuciones en el interior del sistema. En el caso anterior, como estábamos trabajando solamente con una partícula, no había interacción con nadie porque dentro del sistema solamente teníamos una partícula. En este caso, cuando ya tenemos un conjunto de partículas, evidentemente debe haber interacción entre el conjunto de ellas. Y entonces este término que aparece aquí en esta fuerza es debido justamente a la interacción entre estas partículas, ¿verdad? Es decir, al conjunto de todas las partículas que participan allí. Bien, y el segundo término que aparece aquí, pues tiene que ver justamente con las interacciones externas al sistema. Ya lo habíamos discutido también en la sesión anterior, en las sesiones anteriores. Este conjunto de fuerzas externas pueden ser campos gravitacionales, pueden ser campos electrodinámicos que afectan el comportamiento de la partícula, ¿no? Y bueno, estas serían las dos partes de la fuerza que corresponden justamente a la derivada del momento que tiene la fuerza, ¿no? Entonces, podemos observar, ¿no? Aquí tenemos una suma que va sobre el índice J y aquí tenemos un índice I que está indicando que esta es la fuerza que experimentaría la partícula iésima, la partícula número I. Entonces, J, el índice se mueve sobre todas las partículas y desde luego la autofuerza no está considerada. ¿Cuál es la autofuerza? Pues es la fuerza que ejerce una partícula sobre sí misma, ¿no? Entonces, cuando I y J son iguales, FII o FJJ, evidentemente esa fuerza se anula, esa fuerza no existe, no hay tal fuerza y la fuerza que contribuye aquí pues es la fuerza de las demás partículas que experimenta la partícula número I, ¿verdad? Sí, entonces hemos distinguido entre fuerzas externas que actúan en la partícula debido a las fuentes que están fuera del sistema y las fuerzas internas que son las fuerzas debidas a las demás partículas, ¿no? La partícula I siente fuerzas de las otras partículas del sistema. Por lo tanto, la ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton, pues establece entonces la contribución de las fuerzas internas y la contribución de las fuerzas externas que experimenta la partícula número I me daría la derivada del momento, ¿no? Entonces, bueno, ya explicamos que pues estas fuerzas son las fuerzas externas, estas son las fuerzas internas del sistema y pues bueno, ¿no? Entonces aquí se obedece a la tercera ley de Newton y recordemos esta tercera ley de Newton, ¿no? Si una partícula ejerce una fuerza sobre otra, al mismo tiempo esta fuerza ejerce la misma fuerza en la misma dirección, en el mismo sentido, en el sentido contrario a como la primera ejerce la fuerza sobre la segunda, ¿no? Entonces decimos que obedece esta fuerza, obedece desde luego la tercera ley de Newton del movimiento en su forma original, ¿no?
Entonces, las fuerzas de las partículas externas, ¿no?, en cualquier otro son iguales y opuestas, es lo que está diciendo aquí. Es la suposición para los dos tipos de fuerzas que nosotros tenemos, ¿no? Sí, en algunas veces se refiere a esta forma de expresar la tercera ley de Newton como la forma débil de la ley de Newton, o la forma débil de la ley de acción y reacción, ¿verdad? Sí. Entonces, es lo único que estamos indicando, ¿no? Entonces, ahora dice aquí, si sumamos sobre todas las partículas de la ecuación 19, pues aquí está la ecuación 19, ¿sí? Y lo podemos tomar entonces de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la segunda derivada con respecto al tiempo de la suma de las m's, i's, sí, ya estamos sumando sobre el conjunto completo de partículas. Acuérdense, lo teníamos antes realizado para una partícula, ahora voy a sumar sobre el conjunto completo de partículas, y entonces cada partícula tiene su masa, puede ser la misma, puede ser distinta, pero sí la tenemos etiquetada y asociada a cada una de las partículas, ¿no? Entonces, la masa MI tiene asignada una distancia en el sistema de referencia inercial, una distancia que sería la distancia RI. Y acuérdense que la segunda derivada respecto al tiempo de ese término me daría aquí la derivada de la aceleración, si consideramos que todas las m's, i's son constantes, ¿no?, que es la suposición más simple que vamos a tener. Por lo tanto, entonces, este término que se convierte precisamente en esta parte que aparece aquí en la ecuación 19, pues entonces se convierte en la suma de todas las fuerzas externas que están actuando sobre la partícula número I, ¿sí?, más la suma de todas las fuerzas internas que actúan sobre la partícula número I, y evidentemente pues aquí ya tenemos la restricción completa de que la autofuerza no se considera, ¿no? Entonces, la primera suma en el lado derecho, es decir, esta parte, ¿sí?, es simplemente la suma o la fuerza externa total actuando sobre el sistema, ¿no? Mientras que el segundo término, ¿sí?, puede desaparecer, puede anularse, dado que existe la ley de acción y reacción, ¿sí?, que establece que por cada par de partículas la fuerza F de IJ más la fuerza F de JI, donde evidentemente por la tercera ley de Newton esta fuerza debe ser en magnitud exactamente igual a esta fuerza, pero con sentido contrario. Por lo tanto, cuando sumamos tendría que ser cero, ¿no? ¿Sí? Y entonces, debido precisamente a cómo actúa la tercera ley de Newton, entonces el término que aparece aquí en 20 se reduce a la suma de todas las fuerzas externas, ¿no? Entonces, para reducir este término izquierdo, o el lado izquierdo, aquí aparece una multiplicación que es MI por RI. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, se define el vector R. El vector R es el vector del centro de masa, ¿sí?, el cual es el promedio del radiovector de partículas pesado por la proporción de masa, ¿no? Y entonces ustedes recordarán de su curso de cinemática, cuando vieron el concepto del centro de masa, que se definía la R del centro de masa como precisamente un promedio ponderado con respecto a la masa. Y entonces hacíamos la suma de cada una de las masas multiplicada por su distancia, dividido entre la masa total. Entonces, aquí cuando sumamos sobre todas las masas del sistema, tendremos la masa total, y aquí denotamos M mayúscula como la masa total del sistema. Bien, y la suma de MI por RI, pues evidentemente es el término que aparece aquí, que proviene de la segunda ley de Newton. Entonces, podremos despejar este término, pasarlo de este lado, ¿sí?,
y entonces el vector R define un punto conocido como el centro de masa. Ya lo explicamos, ¿sí? O más pobremente es el centro de gravedad del sistema, ¿no? Bien. Podemos ver la figura. Aquí tenemos una figura, hemos tomado una figura pues, donde tenemos un conjunto de globos que están siendo soltados, se están moviendo y estamos suponiendo que pues habría alguna interacción entre cada una de las partículas. Tenemos nuestro sistema de referencia, el sistema de referencia fijo, un sistema de referencia inercial, y entonces lanzamos a partir del origen un radiovector que localice cada uno. Digo, no pintamos aquí a todos los radiovectores porque se vería ya muy cargado de líneas, ¿no? Y entonces se localiza con un radiovector a cada uno de los puntos de las partículas que se están moviendo, y evidentemente por medio de la expresión que tenemos aquí podríamos calcular en un cierto instante, tal vez en el instante de la fotografía, calcular dónde se encontraría el centro de masa. Ahorita pusimos el centro de masa ahí arbitrariamente, suponiendo que más o menos se encontraría en esta posición, ¿no? Entonces, bien, haciendo precisamente este paso algebraico que les digo yo, donde podemos pasar esta m para acá, me quedaría m por r, y me queda este término, y este término lo podemos sustituir por esto. Entonces tendríamos que se convierte precisamente este lado derecho de la ecuación en m, que es constante, la masa total. Si la masa de cada una de las partículas no varía, m sería constante, y la segunda derivada de r ya es la R del centro de masa, que correspondería justamente a la línea roja que aparece aquí en esta imagen, pero esa está cambiando porque las partículas se están desplazando, se están moviendo, no permanece estática el centro de masa, porque en algún instante alguna de las partículas se mueve más rápido, otra se mueve más lento, hay colisiones entre las partículas, y entonces, bueno, esa R sí es un radiovector que está cambiando en el tiempo, por lo tanto sí se puede obtener su derivada. Y bueno, como el término que aparece aquí, ya por lo que decimos en este párrafo, es anulado, entonces solamente me queda este término, que lo podemos escribir justamente como esto, ¿no? Y entonces m por la segunda derivada de r, donde r es la r del centro de masa, derivada respecto al tiempo, es igual a la fuerza externa sobre el sistema. Bien, entonces esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros sabemos en el fondo es que este término, ¿sí?, que lo pudimos escribir como esto, ¿sí?, entonces nosotros podemos definir, porque si esta es la derivada de un vector de posición, que es el vector de posición r del centro de masa, entonces yo también lo puedo definir como la masa total por la derivada de ese vector de posición, y eso me daría el momento del centro de masa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el mismo principio que involucra a un jet o a un cohete de propulsión, en orden en que el movimiento del centro de masa será no afectado, la ejecución de la salida de los gases, ¿sí?, y la velocidad puede ser de un contrabalance en la dirección del movimiento, ¿sí?, del vehículo a una velocidad pequeña, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ¿sí?, nosotros podríamos suponer que evidentemente pues si hay un cambio en la R del centro de masa, y entonces decimos, ¿no?, que la ecuación 21, ¿sí?, que sería esta con ayuda de la ecuación 21, me está dando en el fondo el principio de conservación del momento, pero ya no es el momento de una partícula, sino que ya es el principio de conservación del momento de un sistema de partículas, ¿verdad?
¿sí? Entonces, consecuentemente, la ecuación de movimiento del centro de masas, que sería la ecuación 23, establece que existe la conservación del momento lineal de un sistema de partículas, que es lo que me dice si la fuerza externa total es 0, que es justamente lo que tenemos en esta ecuación. Si la fuerza externa total sería 0, me queda solamente que este término pues es igual a 0, que es precisamente este, y entonces si eso es 0, quiere decir que el momento lineal del sistema, ¿sí?, del sistema de partículas es conservado, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí pues la extensión a un sistema de partículas y la extensión de la conservación del momento lineal, ¿no? Entonces, también podemos obtener el momento angular para el sistema, de acuerdo a la definición propia del producto cruz, que está dada por esta expresión, que es R cruz P, y sumar sobre cada una de las partículas, es decir, sumar sobre todas las partículas, ¿no? Si esta operación es desarrollada o realizada, ¿sí?, en la ecuación 19, la tenemos acá para que la recuerden, ¿sí? Aquí tenemos justamente lo que es el momento total de las partículas, tendríamos que sumar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sumar R cruz P para cada una de las partículas y sumamos sobre el índice I. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos evidentemente que esto, acuérdense que en la sesión anterior lo que obtuvimos es que este término lo podemos escribir como este término, ¿sí? Es decir, como aquí actúa la derivada, entonces yo puedo suponer la derivada de este término, y al aplicar la fórmula de derivada, la derivada de R con respecto al tiempo, cruz M por B, ese término sería 0, más R cruz la derivada de P con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí en realidad es P solita, porque la derivada está saliendo, ¿sí? Y entonces, este término, pues evidentemente cuando yo hago R cruz P, también debemos acordarnos que esto corresponde al momento angular de una partícula, porque estamos calculándolo para la partícula número I, pero como además estoy haciendo la suma completa sobre cada una de las partículas, entonces yo lo que obtendría es que tendría el momento angular o la derivada del momento angular para cada partícula, y al sumar las contribuciones de cada momento angular de cada partícula, lo que obtengo es justamente la derivada del momento total del sistema de partículas. Pueden observar que en este caso ya no aparece un índice I. ¿Por qué ya no aparece un índice I? Porque ya se hizo la suma completa sobre todas las partículas, ¿no? También aquí vale la pena recordar y vale la pena que lo tomen en cuenta que evidentemente el concepto de momento angular es cuando las partículas están rotando alrededor de un punto determinado, que lo definimos en su momento como el punto O. Entonces, pues aquí esto es justamente pues lo que tenemos, ¿no? Entonces, este término corresponde precisamente a que la derivada del momento angular es la torca, ¿verdad? Y la torca es la responsable de hacer rotar a un sistema de partículas, en este caso, ¿verdad? La torca total o la suma de todas las torcas corresponde precisamente a la derivada del momento angular respecto del tiempo. Y entonces, justamente, pues aquí lo que tenemos es precisamente
esta información, ¿no? Entonces, L punto es igual, aquí tenemos la torca correspondiente a la fuerza externa, que sería R cruz FI, y aquí tenemos la torca correspondiente a las fuerzas internas, ¿sí? Y entonces esto es lo que tendríamos, y desde luego pues con la restricción de que la suma en este caso no considera el índice cuando J es igual a I. Entonces el último término en 24, ¿sí? Se puede considerar como una suma de los pares de partículas, y entonces lo podremos escribir de la siguiente manera, ¿no? RI cruz FJI más RJ cruz FJI. Y entonces podríamos nosotros factorizar el término F de JI, que aquí lo tenemos factorizado, y entonces aquí me queda el producto que yo estoy haciendo, o sea, prácticamente lo que me saco es estos dos términos, los pongo acá, y me quedaría RI menos RJ, ¿sí? Y evidentemente RI menos RJ, pues es realmente la distancia de separación entre la partícula I y la partícula J, ¿verdad? Aquí tenemos J menos I, que sería el vector que sale de I y llega a J, y menos J sería el vector que sale de J y llega a I. En magnitud este vector es precisamente el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, usando este término R de IJ, es idénticamente al vector, es la distancia de separación entre las dos partículas, ¿sí? Es decir, entre la partícula I y la partícula J. Este es un vector, ¿sí? Que cumple con esa característica, ¿sí? Entonces, lo podemos escribir en esta notación donde definimos este término, lo definimos como R de IJ, ¿verdad? ¿Sí? Si las fuerzas internas entre las dos partículas, ¿sí? Comienzan a ser iguales pero opuestas, también a lo largo de la línea que las une, que las junta las partículas, que esta se conoce como una condición, más bien es conocida como la condición fuerte de la tercera ley de Newton, es la forma fuerte de la acción y reacción. Entonces quiere decir que este término, es decir, este segundo término, al cumplir con la forma fuerte, vuelvo a repetir, ¿cuál es la forma fuerte de la tercera ley de Newton? Quiere decir que las dos fuerzas son exactamente iguales, pero opuestas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y además están sobre la misma línea en que se unen a las dos partículas, es decir, están sobre el vector I menos J o J menos I, ¿sí? Entonces, debido a ello y debido a que la suma completa de este término, ¿sí? Entonces sería precisamente 0. Y me quedaría que la derivada del momento angular solamente es debida a la suma de todas las fuerzas externas, o en este caso debida única y exclusivamente a la suma de todas las torcas externas. Recordemos que esta es la torca que experimentaría la partícula I. Por lo tanto, entonces tenemos la ecuación número 26, y entonces tenemos que la derivada de L con respecto al tiempo que me va a dar la torca, y como solamente depende de la fuerza externa, aquí ya la tenemos la suma sobre el índice I de RI cruz F de I, que serían las torcas externas. Entonces, la derivada en el tiempo del momento angular total es entonces igual al momento de fuerza externo alrededor de un punto dado, y que corresponde justamente a la torca, ¿no? Es el momento de fuerza externa, se le conoce también, o la torca externa, ¿sí?
Y entonces esto nos permite establecer también un teorema de conservación del momento angular para un sistema de partículas, ¿sí? Y entonces, si la torca o el torque, la torque externa aplicada es cero, implicaría que esto fuera cero. Eso implica que este término tiene que ser cero, porque acuérdense que aquí está la torca. No que individualmente sea cero, sino que la suma de todas ellas son cero. Eso es lo que te está diciendo, ¿sí? No necesariamente que individualmente cada una sea cero, sino que la suma sea cero. Entonces el momento angular del sistema, ¿sí?, es conservado, ¿no? Entonces, esto es lo que me está diciendo la expresión número 26, y me está dando un teorema de conservación, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante hacer un énfasis en que este es un vector o es un teorema vectorial, ¿sí? Y LZ puede ser conservado, es decir, este término aparecería de alguna manera. Debemos recordar que el vector que da origen es el vector R cruz F, dependiendo la dirección de cómo sea el vector R y cómo sea el vector F, me permitirán conocer de alguna manera la dirección del vector L, ¿sí? Entonces, si se cumple esto, puede ser, lo que está diciendo acá, puede ser que L de Z, ¿sí?, suponiendo que tanto F como R estuviesen sobre el plano XY, puede ser que LZ se conserve, el momento angular en la dirección Z se conserve, pero no necesariamente eso implica que la torca exterior en Z sea cero, ni que T de X o T de Y también sean cero. Entonces, no necesariamente implica que las torcas que se puedan medir en otras direcciones sean completamente cero, ¿no? Entonces, nótese que el teorema de conservación del momento lineal en ausencia de las fuerzas supone que la ley o la tercera ley en su forma débil es válida en las fuerzas internas, y la conservación del momento angular del sistema en ausencia de las torcas externas aplicadas sobre el sistema requiere la validez de la forma fuerte de la tercera ley de Newton, que se conoce como la ley de acción y reacción, en las fuerzas internas, y además tienen que ser de carácter central, ¿no? El hecho que estamos diciendo que sean de carácter central es que cumplen precisamente con esta condición, ¿sí? Entonces esto es algo pues muy muy importante, en el sentido de que las dos formas de la tercera ley de Newton se deben de cumplir en el caso de la conservación del momento lineal y en el caso de la conservación del momento angular, ¿no? Entonces, muchas de las fuerzas que conocemos, que son familiares para nosotros, como por ejemplo el caso de la gravedad, satisface la forma fuerte de la tercera ley, pero es posible que se encuentren fuerzas para las cuales la acción y la reacción sea igual, incluso para algunas fuerzas de carácter no central. Se verán un poquito más adelante qué es la implicación de que se tengan estas fuerzas de carácter central, ¿no? En un sistema que involucra movimiento de cargas, las fuerzas entre las cargas predichas por la ley de Biot-Savart pueden incluso violar ambas formas de la ley de acción y reacción, es decir, la ley fuerte o la ley débil, ¿sí? Y las ecuaciones 23 y 26, y que corresponden a los teoremas de conservación, entonces bajo esas condiciones en que se viole la tercera ley de Newton, no pueden ser aplicables en tales casos, ¿no? Entonces, de la misma manera no pueden ser como se ha presentado aquí, ¿no? Usualmente, sí, entonces es posible encontrar alguna generalización para el momento lineal y para el momento angular
que permita, al caso de utilizar la ley de Biot-Savart, considerar o que permita llegar a la conclusión de que el momento angular también se pueda conservar, ¿no? Entonces, este asunto es evidentemente para el caso de cargas en movimiento que están moviéndose de manera aislada, ¿verdad? Y la suma de todo el momento angular mecánico y del momento angular electromagnético en el campo se puede conservar si solamente se considera esta parte, ¿no? La ecuación 23 establece que el momento lineal total del sistema es el mismo si la masa entera fuera concentrada en el centro de masa, si se moviese juntamente con ¿no? Entonces, para eso es que se ocupa precisamente el concepto del momento, del centro de masa, para considerar el movimiento del centro de masa y entonces de alguna manera perder un poco todo lo que puede estar ocurriendo con el sistema completo, ¿no? Entonces, la analogía del teorema para el momento angular es más complicada, con el origen O de referencia del punto del momento angular, ¿no? Total en el sistema. Entonces, de manera general se supone, ¿sí?, que se tendría lo siguiente, ¿no? Tenemos el centro de masa, tenemos el vector R, que sería el vector R del centro de masa que localiza el centro de masa, y a partir de aquí trazaríamos un vector que localice a la partícula I en el centro de masa. Recuerden que el centro de masa se está moviendo y que tenemos otro vector de posición que localiza al mismo punto en cuestión. Entonces, esto convierte al asunto precisamente en un sistema de referencia móvil, porque el centro de masa se estaría moviendo, ¿verdad? Y entonces estaríamos hablando de un sistema relativo, ¿verdad? Estaríamos hablando que el movimiento de este objeto, ¿sí?, de esta partícula, se puede observar desde dos sistemas de referencia: el sistema de referencia fijo y el sistema de referencia móvil, que en este caso el sistema de referencia móvil será el sistema del centro de masa. Por lo tanto, entonces es como si colocáramos aquí sobre el centro de masa un sistema de referencia para analizar el movimiento de cada una de estas partículas. Bien, voy a dejar hasta aquí la explicación en esta ocasión. Voy a realizar un segundo video para continuar con esta explicación de esta parte del movimiento relativo, para que les pueda quedar a ustedes claro y puedan irlo midiendo y resolviendo de manera más, pues más precisa con la longitud de los videos. Pues por el momento sería todo. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.